En las noches más silenciosas, bajo la tenue luz de las lámparas del palacio de Damasco, el califa Abd al-Malek ben Marwan escuchó de labios de sus sabios una historia inquietante. Hablaban de antiguos vasos de cobre que encerraban el humo negro de genios rebeldes, sellados por Soleimán ben Daud. Quien libere su ira, desatará calamidades sin nombre, advirtió uno de los ancianos. Sin inmutarse, el califa declaró: «Traedme uno de esos vasos». Taleb ben Seil, un viajero curtido por tierras extrañas, aseguró que el emir Muza, lugarteniente del califa en el Magreb, podía encontrar los vasos ocultos en un mar embravecido junto a una montaña envuelta en nieblas. El califa entregó a Taleb una carta para Muza, junto con escoltas y riquezas. Al recibirla, Muza convocó al sabio Jeique Abdosamad, quien tras largos silencios advirtió: «Ese viaje cruza tierras malditas, plagadas de efrits guardianes». Pero Muza, firme, dispuso 1000 camellos con agua, otros 1000 con provisiones, y partió con Abdosamad y Taleb. Tras meses cruzando desiertos ardientes y valles de sombras, llegaron a un palacio de acero y oro, vacío y envuelto en un silencio que resonaba como un grito. Sus muros llevaban inscripciones que advertían: «Aquí, los grandes cayeron. Aquí, la muerte reina eterna». Avanzaron hasta la ciudad de bronce, cuyas murallas impenetrables guardaban secretos sepulcrales. Dentro, hallaron riquezas deslumbrantes y estatuas inmóviles. En el centro, la princesa Tadmor dormía bajo un velo de misterio. Taleb, cautivado, intentó tocarla. En un parpadeo, los guardianes lo atravesaron con sus armas. Aterrorizados, huyeron con los vasos de cobre. De vuelta, el califa Abd al-Malek rompió los sellos. De cada uno emergió un efrit que rugía antes de postrarse, clamando: «¡Perdón, Soleimán!». Su furia contenida estremeció el palacio antes de desaparecer. El jeique Abdosamad, sombrío, advirtió: «La ciudad de bronce está rodeada por efrits y genios, guardianes de tierras malditas donde los hombres desaparecen sin rastro». Solo Soleimán e Iskandar sobrevivieron, dejando tras ellos un eco de tragedias. «Llevad 1000 camellos con agua y otros 1000 con provisiones. Vuestra fuerza no os salvará». Muza, firme, testó bajo un cielo oscuro y nombró sucesor a su hijo Harún. Al partir un viento helado, como un aliento maldito, susurró entre las dunas. Tras meses en desiertos desolados, divisaron un palacio de acero y oro, rodeado de cuervos graznantes. Una inscripción advertía: «Entra aquí para saber la historia de los dominadores. La muerte los dispersó como sombras». Dentro, hallaron una torre rodeada de sepulcros y un sarcófago de cristal con la inscripción: «Pasó cual el delirio de las fiebres la embriaguez del triunfo. Nada pudo salvarme». Un susurro heló el aire y un viento espectral recorrió la sala. Avanzaron hasta una puerta de ébano que advertía: «No te enorgullezcas, la muerte acecha». Al tocarla, un temblor sacudió el suelo. Más adelante, encontraron una mesa con la inscripción: «1000 reyes se sentaron aquí. Ahora son ciegos en la tumba». A cada paso, el aire se volvía más opresivo y un murmullo oscuro parecía seguirlos mientras la ciudad de bronce revelaba sus secretos. Tras 3 días de marcha, divisaron al atardecer una figura de bronce, un jinete inmóvil sobre un pedestal, blandiendo una lanza que ardía como fuego eterno. En la lanza, una inscripción enigmática decía: «Audaces viajeros, si desconocéis el camino, movedme y seguid hacia donde mire». Muza, con un nudo en el pecho, empujó al jinete. Este giró de manera súbita, señalando un rumbo oscuro y desconocido. El jeique Abdosamad, pálido,
Reconoció su error y la caravana, cargada de inquietud, tomó la nueva ruta. Días después, bajo un cielo amenazante, encontraron una columna negra de piedra con un ser monstruoso encadenado. Un efrit colosal, con alas desgarradas como sombras, 4 garras que arañaban el aire y un único ojo que ardía como un abismo. Su voz retumbaba y las cadenas vibraban bajo su furia. Muza, aterrorizado, ordenó a Abdo-Samad que lo interrogara. El jeique, con un temblor apenas disimulado, invocó a Alá y preguntó su identidad. La criatura rugió: «Soy Daesh ben Alaemash, Efrit hijo de Eblis. Fui guardián de la ciudad de bronce, escondido en un ídolo de ágata. Soleimán pidió al rey del mar la mano de su hija y la destrucción de mi estatua. Nos negamos y desatamos su ira. Soleimán, consumido por la furia, desató un ejército colosal de hombres, genios y bestias. Fuimos arrasados, y yo, condenado a estas cadenas eternas. Mis soldados fueron transformados en humo, sellados en vasos de cobre y arrojados al mar. Aterrados por su furia, Muza y la caravana huyeron hasta las murallas de la ciudad de bronce, que brillaban al amanecer como un enigma impenetrable. Sin puertas ni sonido, caminaron sin descanso, rodeados por un silencio que parecía vigilarlos. Al no encontrar entrada, Muza, con determinación férrea, ordenó construir una escala con madera y cuerdas. Escalaron las imponentes murallas y se encontraron frente a una puerta de bronce custodiada por un jinete dorado. Una inscripción escalofriante rezaba: «Frota 12 veces el clavo en mi ombligo». Muza, con un nudo de inquietud en el alma, obedeció. Al abrirse la puerta reveló una ciudad sepulcral, repleta de tesoros y estatuas inmóviles que parecían observarlos. En una sala hallaron a la princesa Tadmor dormida bajo un dosel adornado con gemas, custodiada por 2 esclavos armados con alfanjes. El horror se apoderó del grupo y huyeron de la ciudad hacia el mar, donde obtuvieron los vasos de cobre sellados con genios. Al regresar a Damasco, el califa Abd al-Malek liberó los vasos de cobre. De cada uno emergió un efrit envuelto en humo negro, postrándose con un grito desgarrador: «Perdón, Alá, por nuestra rebelión». Luego desaparecían, dejando el aire impregnado de su clamor. El jeique Abdo-Samad, enfrentándose al monstruo encadenado, invocó con voz solemne: «En el nombre del dueño de lo visible y lo invisible, habla. ¿Quién eres y qué maldición te ata?». El busto rugió, estremeciendo la tierra, y sus ojos centellearon como brasas. «Soy Daesh ben Alaemash, Efrit descendiente de Eblis, condenado aquí por la fuerza invisible hasta el fin de los tiempos. Fui guardián de un ídolo de ágata roja en la ciudad de bronce, donde con falsos oráculos dominé a los hombres. El rey del mar lideraba genios rebeldes contra Soleimán ben Daud. Cuando la belleza de su hija llegó a los oídos de Soleimán, éste la quiso como esposa. Exigió su mano y la destrucción de mi ídolo, amenazando con su ira si no se sometía. Pero tras consultar a sus visires y a mí, el rey rechazó la demanda. Propuse dar una paliza al emisario, y así sellamos nuestro destino. La respuesta enfureció a Soleimán, quien convocó un ejército imponente: hombres, genios, aves de rapiña y bestias salvajes. Desde su trono de pórfido y oro, arrastrado por elefantes, dirigió las fuerzas. Animales al frente, aves como centinelas en el cielo, hombres avanzando en combate y genios cerrando la retaguardia. Rugidos, batir de alas y gritos llenaron el aire cuando dio la señal. La tierra tembló y el horizonte ardió. Yo lideré la vanguardia contra Domriat, rey de los Efrits. Lo enfrenté, pero se transformó en una montaña de fuego que escupía llamas abrasadoras. Resistimos,
pero eran demasiados. Ordené la retirada, huyendo por los cielos. Soleimán envió aves y genios tras nosotros. Uno a uno, mis soldados cayeron cegados, destrozados, precipitándose al abismo. Tras 3 meses de huida, fui capturado. Soleimán me encadenó a esta columna negra. A mis tropas las transformó en humo, encerrándolas en vasos de cobre sellados, arrojados al fondo del mar. Desde entonces permanezco aquí, testigo eterno de la caída de la ciudad de bronce. El efrit Daesh Ben al-Amash narró con furia su derrota. Lideró la vanguardia del ejército de genios del rey del mar contra Soleimán Ben Daud. En el fragor de la batalla, enfrentó al temible Domriat, pero este se alzó como una montaña de fuego, lanzando torrentes de llamas abrasadoras. Daesh resistió, rugió órdenes a sus tropas y luchó con fiereza. Pero el enemigo era implacable. Superado, ordenó la retirada, huyendo por los cielos en un desesperado intento de escapar. Soleimán, implacable, envió aves, genios y bestias tras ellos. Sus soldados fueron exterminados, cegados, aplastados, despedazados, cayendo como sombras desde los cielos. Tras 3 meses de huida, Daesh fue capturado y encadenado a la columna negra por toda la eternidad. Sus tropas, transformadas en humo, fueron selladas en vasos de cobre arrojados al mar junto a la ciudad de bronce. El emir Muza, aterrorizado, huyó apresuradamente con sus hombres hacia las torres de la ciudad que resplandecían bajo el cielo nocturno. Al amanecer, las murallas de bronce se alzaron ante ellos, lisas, imponentes, fusionándose con las montañas, como si un poder divino las hubiera moldeado. Buscaron incansablemente una entrada, golpeando los muros en un desesperado intento por encontrar una grieta. Pero no había fisura ni sonido. Un silencio sepulcral envolvía a la ciudad. Cansados pero decididos, Muza instó a sus hombres a seguir. Al caer la noche, el emir, acompañado por Abdosamad y Taleb, escaló una montaña cercana para desentrañar el misterio de la ciudad impenetrable. Cuando la luna apareció, su luz transformó el paisaje. Ante ellos, bajo el velo plateado, emergió la ciudad de bronce, cúpulas resplandecientes, terrazas majestuosas, jardines inmóviles y canales que desembocaban en un mar de metal bruñido, reflejando las estrellas. Pero todo estaba inmóvil, muerto. El aire se llenó de un silencio opresivo, y sobre los palacios, figuras de bronce vigilaban con ojos vacíos, mientras vampiros revoloteaban en la penumbra. La ciudad, hermosa y aterradora, parecía gritar su desolación eterna. Sin embargo, la ciudad yacía en un silencio sepulcral, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso. Figuras de bronce y jinetes de mármol vigilaban inmóviles desde las alturas, mientras animales alados parecían congelados en un vuelo eterno. Vampiros revoloteaban entre las sombras, y el eco de los búhos desgarraba la quietud con lamentos fúnebres. Al descender de la montaña, Muza y sus hombres, estremecidos por la desolación, llegaron al pie de las murallas. Allí, grabadas en caracteres jónicos, hallaron 4 inscripciones que parecían latir con un mensaje eterno. El jeique Abdosamad tradujo la primera: «Oh hijo de los hombres, tus cálculos son vanos. La muerte te acecha. No hagas planes para el porvenir. El Señor del Universo dispersa imperios y reduce a los reyes a ceniza y polvo». Muza, conmovido, exclamó: «Verdades sublimes», y copió las palabras. La segunda advertía: «¿Por qué te ciegan las ilusiones? Este mundo es frágil y pasajero. ¿Dónde están los reyes que forjaron imperios? Se desvanecieron como sombras». La tercera, sombría, sentenciaba: «Tu vida se consume como arena entre los dedos. Piensa en el juicio. ¿Qué fue de los soberanos de India, China y Nubia?
La muerte los borró para siempre. La cuarta sentencia resonó como un eco fúnebre. Te ahogas en placeres, pero la muerte te pisa los talones. El mundo es frágil como una telaraña. ¿Dónde están los hombres llenos de esperanza? Sus grandiosos palacios son ahora morada de búhos. Muza, profundamente conmovido, dejó caer lágrimas mientras reflexionaba. ¿Por qué nacer si hemos de morir? Solo Alá conoce los destinos. Decidido a desvelar el misterio, ordenó construir una escala para alcanzar las murallas. Sus hombres ataron madera y ramas con turbantes y cuerdas, asegurándolas con piedras. Muza, con el corazón palpitante, lideró la ascensión. Desde lo alto, la ciudad se desplegaba como un abismo de misterio. Avanzando sobre los muros, hallaron 2 torres custodiando una puerta de bronce sellada. Ante ella, un jinete de oro extendía su mano con una inscripción: «Frota 12 veces el clavo en mi ombligo». Muza lo accionó con cuidado, y la puerta cedió con un estruendo, revelando una escalera que descendía a la ciudad. Descendieron a una sala donde guardias inmóviles, armados con arcos y espadas, parecían figuras de piedra. Muza los saludó, pero no reaccionaron. Abdo-Samad intentó comunicarse en varios idiomas, pero todo fue inútil. El silencio era sofocante, como si el tiempo se hubiera detenido. Con cautela, avanzaron, sintiendo una presencia inquietante a su alrededor. Al llegar al zoco, encontraron mercados llenos de figuras congeladas, comerciantes y compradores inmóviles, atrapados en gestos inacabados. El ambiente era pesado, como si el aire mismo estuviera suspendido. Joyas, sedas y especias brillaban bajo una luz inexplicable, pero nadie parecía vivo. El mutismo absoluto transformaba la escena en un sueño opresivo. Finalmente llegaron a una plaza iluminada por el sol, dominada por columnas de bronce coronadas por pájaros dorados. Al fondo, un imponente palacio de mármol los desafiaba con su silencio. Sin dudar, Muza y sus hombres cruzaron la puerta de oro, decididos a revelar el enigma de la ciudad de bronce. El emir Muza y sus acompañantes avanzaron por una galería sostenida por columnas de pórfido, donde colgaban armas adornadas con gemas, como si cada una contara historias de sangre y gloria de mundos lejanos. En bancos de ébano, repujados en oro y plata, reposaban guerreros inmóviles, sus ojos vacíos, fijándose en los intrusos. Una inscripción dorada captó su atención, y Abdo-Samad tradujo con solemnidad: «Oh hijo de los hombres, no te dejes atrapar por los placeres efímeros. Teme a la muerte y sirve al Señor. Solo así serás digno en el juicio». Conmovidos y en silencio, anotaron el mensaje antes de cruzar una puerta imponente. La siguiente sala los envolvió en un esplendor inquietante. Una pila de mármol vertía agua cristalina, iluminada por canales con lechos de pórfido, topacios, esmeraldas y turquesas, proyectando luces como susurros de mares olvidados. Más allá, los tesoros se apilaban en montañas. Monedas doradas, collares de perlas y rubíes que refulgían como brasas. Cada sala revelaba maravillas: armaduras resplandecientes, trajes bordados de oro, vajillas de jade, y un silencio que transformaba el esplendor en un abismo de misterio. Tras retirar un tapiz de seda y oro, revelaron una puerta de marfil y ébano, sellada sin cerradura. Abdo-Samad activó un resorte oculto, y la puerta se abrió con un eco profundo, revelando una sala abovedada de mármol pulido que reflejaba como un espejo. La luz, filtrándose por celosías de esmeraldas y diamantes, iluminaba un oratorio sostenido por pilastras de oro, adornadas con aves de esmeralda y rubíes. Sobre una alfombra vibrante que imitaba un jardín, el oratorio albergaba un lecho bajo un dosel tachonado de gemas. En él yacía una joven de belleza sobrehumana.
piel luminosa, corona de oro, diadema de pedrería y un collar de perlas acariciando su cuello. A sus lados 2 esclavos armados con alfanjes vigilaban. Una inscripción advertía: «Soy Tadmor, hija del rey de los amalecitas. Toma cuanto desees, pero no me toques, o sufrirás las consecuencias». Taleb Ben-Sel, cautivado, ignoró la advertencia. Intentó alzarla y cayó muerto, atravesado por las armas de los esclavos. Horrorizado, Muza ordenó huir del palacio. Al llegar a la playa, un anciano pescador explicó: «La ciudad de bronce está encantada hasta el día del juicio. Nosotros poseemos vasos de cobre con efrits, usados para cocinar. Os los entregaremos si juráis que obedecerán al profeta Mohammed y expiarán su rebelión contra Soleimán ben Daud». Como muestra de lealtad, el anciano ofreció 12 vasos sellados con el sello de Soleimán y 2 hijas del mar. Bellas criaturas de rostro lunar, cabellos ondulados y cuerpos de pez desde el ombligo, que respondían con sonrisas encantadoras, aunque su voz era un misterio. El emir Muza y sus hombres, estremecidos por el obsequio, agradecieron al pescador y lo invitaron a unirse a su regreso a Damasco. En la ciudad de bronce, recogieron oro, joyas y tesoros con manos temblorosas, sus pasos resonando contra las murallas, como un eco de los secretos que dejaban atrás. Atravesaron desiertos y soledades hasta llegar a Damasco, exhaustos pero intactos. Cuando Muza narró la aventura, el califa Abd al-Malek, conmovido y lleno de pesar, exclamó: «Cuánto lamento no haber ido con vosotros a la ciudad de bronce. Pero iré, si Alá lo permite, a desvelar con mis propios ojos esos prodigios y romper el velo de su hechizo». Determinado, el califa tomó los 12 vasos de cobre. Sus manos temblaron al romper los sellos, y de cada uno brotó una humareda oscura que se retorció como una serpiente antes de tomar forma. Efrits colosales con ojos llameantes. Cada uno cayó a sus pies clamando: «Perdón imploro a Alá y a ti, oh señor Soleimán». Y desapareció en un torbellino, dejando ecos de terror en el aire. El califa, impactado, quedó cautivo ante las hijas del mar. Sus miradas profundas y voces dulces como olas lo envolvieron en un hechizo. Las condujo a un baño cálido, pero sus cuerpos etéreos no resistieron el calor del mundo humano y se desvanecieron como espuma en la arena. Afligido, Muza se retiró a Jerusalén, donde pasó sus días meditando en las inscripciones copiadas, hasta que su vida se apagó en paz. Su tumba, venerada por creyentes, guarda el eco de sus plegarias y visiones. El rey Shahriar, conmovido hasta lo más profundo de su alma, exclamó: «Este relato es verdaderamente prodigioso. Pero esta noche deseo escuchar una historia aún más asombrosa, pues siento que mi corazón pesa más que nunca». Sharazada sonrió con dulzura y respondió: «Sí, puedo». Y así comenzó a narrar la historia de Aladino y la lámpara mágica.